¿Qué tal amigos? De nuevo con mucho gusto, soy Guillermo Gazzanini Espinosa en un nuevo espacio para la Agencia Católica de Noticias en coordinación con 33.3 Televisión. Ahora, en esta ocasión, en esta entrevista, tenemos el gusto de contar con la presencia de un extraordinario sacerdote quien está en la diócesis de San Cristóbal desarrollando una labor pastoral pues a la vez encomiable y difícil. El padre Marcelo Pérez Pérez de la diócesis de San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas. Padre, ¿cómo está? Lo saludamos hasta allá, hasta Chiapas. Muy bien, muy buenas tardes. Efectivamente soy el padre Marcelo Pérez Pérez, soy indígena, tzotzil. Estamos aquí para servirle. Gracias. Para quienes no conozcan todavía el currículum del padre Marcelo, él es, como dice, sacerdote originario de Tzotzil, de allá de San Cristóbal, de padre y madre campesinos, ordenado el 6 de abril de 2002, apenas cumplió 20 años de vida sacerdotal, un ministerio que también ha desarrollado en las causas de la defensa de los derechos humanos y se integró precisamente a esta lucha a través del seguimiento o acompañamiento de los sobrevivientes de aquella masacre de Acteal de 1997. Ha sido pues párroco en Simojovel. ¿Está en Simojovel ahorita, padre? ¿En qué parroquia está? No, estoy aquí en la parroquia del Santuario de la Virgen de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. En San Cristóbal. Ha sido párroco en Simojovel, coordinador de la pastoral social en la diócesis misma, ha acompañado a desplazados, ha participado en la mediación de conflictos, acompañando también a las comunidades indígenas en la defensa de la tierra y de sus territorios. Nos da mucho gusto, padre, tenerlo aquí. Primeramente, padre, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está en estos momentos esta cuestión de la pastoral social, concretamente en la diócesis de San Cristóbal? ¿Qué puede contarnos al respecto? Pues el diciembre del año pasado hicimos una asamblea diocesana y estuvo marcada la realidad, la violencia causada por el crimen organizado. Y en este aspecto nosotros sacamos un acuerdo de ir haciendo una pastoral de la paz ante esta violencia causada por el crimen organizado. Y estamos viviendo una situación muy difícil de la presencia del crimen organizado en distintos lugares, distintas parroquias. Ha habido secuestros, asesinatos, desplazamientos, y quizá donde tuve mucho trabajo y es donde ahorita estoy, tengo una orden de aprehensión por eso, por construir la paz, es en Panteló. Pero en resumen sería la violencia estructural causada por el crimen organizado, y es lo que nosotros estamos en medio de esa situación del pueblo, acompañamos pastoralmente. Dice usted que es la penetración del crimen organizado. De hecho, fue un mes difícil, julio. Conocemos bien lo que pasó en Chihuahua y diversos pastores de la Iglesia Católica Mexicana, entre ellos el cardenal Robles, también denunció esta intervención directa del crimen en las actividades pastorales de los sacerdotes, concretamente en Jalisco y Zacatecas. ¿Qué situación viven ustedes allá en San Cristóbal? ¿Cómo ha sido esta presencia del crimen organizado? ¿Cómo los han extorsionado? ¿Qué les han dicho en ese sentido, padre? Primero, me parece que como en el 2017 me hicieron una llamada que se hizo llamar Cártel de Jalisco Nueva Generación, y entonces dilató como 9 minutos la plática, intenté escuchar, yo le enviaré el audio, lo pude grabar. Esa es por una parte. La otra parte, en Panteló, Chiapas, que ese es que desde hace 20 años empezó a penetrar el crimen organizado y hay un saldo de más de 200 muertos. Entonces, me buscaron las comunidades, las autoridades de distintas comunidades, agentes y comisariados, me dicen, padre, ayúdanos, porque tenemos más de 200 muertos. Eso fue el año pasado, a finales del mes de mayo. Hicimos una asamblea allí en la parroquia de Simojovel, llevamos un documento en el palacio. La verdad es que no nos hizo caso así formal el gobierno, quien nos atendió en ese,
y fue que el 5 de julio matan a Simón Pedro. Sí. Lo acompañé, en su comunidad encontramos 2 bombas. El 26 de julio las comunidades entraron en Panteló y es ahí donde hubo secuestro, donde hubo quemas de casas, porque el 26 llegó la fiscalía y la comunidad les dijo al fiscal, queremos que catees estas casas porque ahí están los sicarios. El fiscal contestó, no puedo porque no tengo orden, háganlo ustedes con sus usos y costumbres. Pues la población enardecida se fue, quemó casas, y yo entré el 27 para detener la violencia, y es entonces ahora la fiscalía me culpa a mí, por eso tengo esta orden de aprehensión. Es como un ejemplo de lo que pasa en Panteló, pero lo que está pasando en distintos municipios, con distintos rostros, por ejemplo, en frontera con Malapa, en Chamic, es muy fuerte ahí la presencia del crimen organizado. Recordemos, padre, que usted no es la primera vez que ha tenido una orden de aprehensión. La tuvo, si no mal tengo el dato, en 2015, en una ocasión también se le acusó de ciertas actividades según delictuosas. ¿Es correcto el dato? ¿Tuvo también una orden de aprehensión en esos años? No, más bien uno de los políticos me demandó en la PGR en aquel tiempo, así se llamaba, y fui citado en la PGR y fui a declarar. Sí. Por otra parte, también hace 2 años me demandaron también en la Auditoría Superior del Estado y sin embargo, ya platicando, es que todo es falso lo que ponen. Sí. Entonces he tenido como 2 demandas. Ahora la tercera demanda es donde sale una orden de aprehensión y más las otras que han sido amenazas de muerte, agresiones, intentos de asesinato, desprestigio, estigmatización, con todos esos tipos de persecución. La cuestión de la defensa de los derechos comunitarios ha sido una de las causas más visibles por las cuales a usted se le está persiguiendo de esta manera. Pero también usted ha denunciado cuestiones difíciles y trágicas allá en la diócesis. Entre estos están, por ejemplo, el tráfico de armas, la venta de drogas, la prostitución, la proliferación de cantinas, antros y bares donde se pueden dar estas situaciones delictivas, y también estos grupos agredieron a creyentes, atacando directamente en las iglesias a servidores, a agentes de pastoral. Estas situaciones, ¿cómo se han ido resolviendo, padre? Sí, uno de los que en Simjovel, sobre todo cuando llegué allí en la parroquia, empezaron a compartirme las personas, los creyentes. Este es muy importante, este dato que me comparten tanto católicos y no católicos. Sí. Y entonces la población en general ve con agrado el trabajo pastoral de la iglesia, porque la violencia no solamente es víctima la iglesia católica, es la población en general. Me comenzaron a decir entonces de que hay tráfico de armas, tráfico de drogas, asesinatos, y yo lo que les dije, vayan al Ministerio Público. Y ellos me respondieron, no podemos porque luego a los 15 minutos de salir, llegan anónimos, llegan amenazas, y es donde descubrimos la complicidad de las autoridades allá en Simjovel. Y es donde comenzamos una organización de hacer peregrinaciones, ayunos, comunicados, y incluso culminamos de caminar desde Simjovel hasta Tuxtla. Dilatamos ahí 4 días caminando para visibilizar los conflictos. Junto con esto también acompañamos a desplazados, que en 2017 hubo más de 5,000 desplazados en Chalchihuitán, sí, donde murieron 11 personas. Quizá la misa más triste de mi vida fue del 2012, el 12 de diciembre, porque 5 minutos antes de las 12 del día, que es la misa mayor, me dicen, padre, murieron un anciano y una anciana por frío y por hambre. Esa vez yo lo pasé la celebración pues llorando, porque no concibo que en ese tiempo alguien muera por hambre y por frío, y son ancianos y ancianas. Me dolió mucho en el corazón. Entonces al día siguiente me trasladé a Chalchihuitán para acompañar también ahí las víctimas.
Fue la Navidad también que lo pasé en los campamentos, en las montañas, para estar con ellos. No hay palabras para decirles Dios los ama, Dios los quiere. Sí. Es la presencia de uno, llorar con ellos, estar con ellos de esa manera, pero también ha habido que hemos levantado muertes donde no entra la fiscalía, entramos cuando son asesinados, ya sea por autoridades. En esa ocasión en Bochil, el 2018, la Guardia Nacional mataron a un muchacho y pues ya no pudo entrar la fiscalía porque pues podían ser detenidos. Nosotros tuvimos que entrar a levantar el cuerpo, a sacarlo para que no subiera el enardecimiento, el enojo social de la población. Y también hacemos mediaciones con gobierno y pueblos, su comunidad, sus organizaciones. Nosotros creemos firmemente que la paz se puede ir construyendo desde el diálogo. Esa es la verdadera paz que se puede construir. Incluso usted ha sido pues acosado por caciques y grupos de poder y también rechazó la ayuda de guardias y escoltas en alguna ocasión. ¿Las autoridades le han vuelto a ofrecer este estilo de ayuda, padre? ¿Le han dado alguna orientación o sobre todo acompañamiento en el trabajo pastoral que sin duda se ha recrudecido con el transcurrir del tiempo? Bueno, tengo medidas cautelares otorgadas por la CID, y uno de los aspectos que quería ofrecerme, pues el gobierno, porque al fin de cuentas es el gobierno el que otorga las medidas. Una de esas es escolta. Yo rechacé categóricamente por 3 razones. Sí. Una, porque va en contra de mis principios del evangelio. Sé que una escolta está facultado a matar. Entonces, y si yo vivo y otro muere, no, ese es al revés. Yo estoy dispuesto a dar mi vida para que otros vivan. En ese aspecto rechazamos. Y la segunda razón es que yo no busco la paz para mí. Busco la paz, la seguridad para el pueblo. Y la tercera, pues porque tenemos desconfianza total a la seguridad pública, ya sea estatal o federal. En ese aspecto rechazamos. Y lo único que tengo es botón de asistencia, que ahorita no me sirve porque me persigue el gobierno. Con mi botón de asistencia me puede ubicar bien dónde estoy, en qué lugar me ubico. Tengo un teléfono satelital, y tengo también mis vidrios polarizados de mi vehículo. Esas son las medidas que tengo y que obviamente pues son muy frágiles, que no pueden uno salvarse. Está bastante uno expuesto a que uno lo agredan mi persona. Entonces, con esto que nos está contando, padre, no hay confianza en las autoridades del Estado, no ha tenido ningún tipo de acercamiento, no ha habido diálogo con ellos. Sí, efectivamente sí hemos tenido. Precisamente hemos aceptado el botón de asistencia, teléfono satelital y el permiso de vidrios polarizados. Tenemos contacto muy constante con las autoridades federal y estatal por los temas que traemos. Sí. Cuando hicimos la mediación, el caso Pantelón, no, pues eso fue una comunicación muy constante, y traigo otros temas más de otros municipios porque constantemente traen aquí los temas, sus preocupaciones, sus problemas de la población. Ayer, por ejemplo, recibí una comisión de Comunidad La Pimienta, municipio de Simcobel, porque en el 2015 fueron afectados 31 niños y niñas por las vacunas del IMSS. Murieron en aquel tiempo dos niños, un niño y una niña, y hace un mes murió otra niña. Y entonces estamos viendo esta situación de que fueron afectados, entre otros temas también de violencia. Aquí en San Cristóbal también hay muchas víctimas que vienen aquí a la parroquia. Entonces yo lo canalizo con las autoridades. Sí hay una comunicación muy constante con las autoridades. Hay un aspecto que me gustaría tocar con usted, una carta pastoral, la carta Caminemos Juntos a la Luz del Señor, que en 3 fragmentos denuncia que las autoridades están bajo el control de estos grupos fácticos de poder y que pues no se le tiene efectivamente la confianza
para poder integrarlos a estos procesos de paz. ¿Qué decir de esto, padre? Es que uno de los grandes problemas es que están las autoridades tienen responsabilidad por omisión o por acción, y porque varias de las autoridades están implicados, están metidos en el crimen organizado, y este es el gran problema, porque, por ejemplo, si vamos en el Palacio a exponer el tema, que sí lo hacemos, no rompemos el diálogo, no rompemos, aunque sabemos que algunos, no todos, no todas las autoridades están involucrados, pero sí varios, y entonces uno corre el riesgo también de ir allá con ellos. Sin embargo, seguimos caminando, tenemos comunicación con las autoridades. Ese es el gran problema de aquí, la violencia que es estructural, tiene su raíz más profunda de la corrupción de las autoridades. Lo que pasa en Panteló, sí. El ayuntamiento se convirtió parte del crimen organizado, y el gobierno del estado y federal, pues por supuesto que tenían conocimiento, y en ese conocimiento que tenían, entonces tienen una responsabilidad, ya sea por omisión o por acción. En 2016 se le dieron estas medidas cautelares para proteger su vida, e incluso hubo un reconocimiento de una organización sueca. Estuvo por allá usted. ¿Qué les contó allá en Suecia al respecto? ¿Y qué le ofrecieron igualmente allá en ese país? Hay una organización que se llama Movimiento Sueco por la Reconciliación, SUEFOR. Ellos y ellas me acompañan físicamente o por monitoreo de mis actividades. Y cuando fui allá a Suecia, me pidieron que yo expusiera cuál es el trabajo que hacemos, porque cumplieron 100 años ellos, la organización. Y en ese aspecto, pues, refrendaron su ayuda de acompañamiento, y entonces fui nominado también por ese reconocimiento, y el arzobispo allí de Estocolmo hizo un video, me hizo llegar, y también hace poco me hizo llegar una carta también dirigiéndome hacia mi persona. Él está muy preocupado. Bueno, varios países se han preocupado de distintos lugares, distintas organizaciones, tanto nacional e internacional, porque la paz en realidad nos ha unido mucho. Y yo he visto que muchos de los que no creían en Dios ahora se imploran por mi persona, imploran por la paz, tanto en Alemania, tanto en distintos lugares me han enviado cartas de solidaridad. Y esto también, esta organización dio a conocer la preocupación sobre lo que nos ocupa en esos momentos, esta orden de aprehensión de julio. ¿Cómo está el estado de esta orden de aprehensión, padre? ¿Qué ha sido? ¿En qué momento procesal se encuentra? ¿O a qué arreglo se ha llegado en este sentido para, pues, desestimar esta denuncia? ¿Cómo está la cuestión al respecto? Pues allí está, sigue vigente. Ha habido un diálogo con los obispos. Están viendo cómo se puede quitar jurídicamente. Algunos me han pedido que yo abandone la diócesis, pero pues yo digo no, yo no quiero abandonar las ovejas, la parroquia, y porque, sobre todo, fundamentalmente porque soy inocente. Y no solamente soy inocente, porque gracias a la entrada que hicimos en Panteló el 27 de julio, se detuvo la violencia, ya no hubo más secuestro, ya no hubo más quemas de casas. Le hablé a la población, son hijos de Dios, no caigan en la misma violencia, busquemos por la vía del diálogo. Yo voy a construir mesas de diálogo, así les dije del 27 de julio, y el 3 de agosto fue una primera mesa de diálogo con autoridades estatal y federal, y el 6 ya fue que ya se encaminó para una solución parcial de lo que es el conflicto en Panteló. Pero sigue vigente. Si la fiscalía
desea pues aplicarla, pues en cualquier momento me pueden llevar. Sin embargo, estoy en paz, lo asumo desde el Evangelio de Cristo, sabiendo también que Cristo estuvo en la cárcel injustamente, pues hasta lo mataron. Por la paz estoy dispuesto a arriesgar mi libertad, por la paz estoy dispuesto a arriesgar mi vida, porque es muy importante. Para mí la paz es más importante que mi misma vida. ¿Ha tenido entonces actos de molestia de parte de las autoridades policiales? ¿Le han enviado algún policía, algún agente para aprenderlo? No, hasta ahorita no ha habido nada, solamente que sabemos que está vigente, ahí está la orden de aprehensión, no ha habido así presencia policíaca que vengan por mí, no ha habido en eso, pero lo que sí sabemos muy claro por medio de nuestros obispos es que le han dicho la orden de aprehensión ahí está vigente. Ahora, padre, ¿cómo ha sido la relación también con su obispo, el obispo Rodrigo Aguilar? ¿Qué platican? ¿Cómo lo ha tratado? ¿Qué le ha animado el pastor de la diócesis? Gracias a Dios, él ha sido muy solidario conmigo y también el arzobispo de Tuxtla, Monseñor Fabio Martínez, los dos obispos, y también supe que también el obispo de Tapachula, don Jaime Calderón, ha expresado también que apoyemos al padre Marcelo. Dice, yo siento que he tenido un apoyo total de mis obispos, sobre todo porque mi acción pastoral lo fundamento siempre en 4 ejes. Una es la realidad, 2 es qué dice la Biblia, 3 qué dice el magisterio de la iglesia y sacar acciones. De ahí no salgo de estas 4 ejes. Entonces, cuando se dan cuenta los obispos que me guío fundamentalmente en la Biblia, me guío en lo que dicen los obispos, lo que dice el Papa, lo que dice Aparecida, lo que dice Evangelio Gaudium y otros documentos más, entonces eso les ha dado mucha confianza los obispos mi trabajo. ¿También ha tenido algún acercamiento con el gobierno del estado, padre? ¿Le han requerido a través de los obispos o los obispos se han reunido con el gobernador para platicar de su caso? Sí, efectivamente, tanto don Rodrigo y don Fabio se han reunido con el gobierno, con la fiscalía, para ver cómo se puede hacer eso. Y lo que han acordado es ir viendo cómo quitar la orden de aprehensión, pero jurídicamente. Y que en realidad esta es cuestión política, no es cuestión jurídica, más bien solamente le dan vuelta porque es muy claro mi inocencia. Aunque fueran los obispos, si de verdad yo tuviera un delito y de lo que me acusan, lo que es la desaparición forzada, que un dato que ahora sabemos es que por primera vez, creo, en la historia de la Iglesia de México, un sacerdote es acusado por desaparición forzada. Así es. Es un delito gravísimo. Si fuera verdad de que soy culpable en eso, pues no se puede quitar ni por la vía política ni por la vía jurídica, porque cuando uno es culpable, es culpable. Pero cuando uno es inocente, entonces ya le buscan la manera, y el gobierno sabe muy bien que soy inocente. Más bien hay varias autoridades que son culpables de este tema y quizá por eso me ponen a mí el tema para que no sean descubiertos de los que realmente son culpables. Padre, 2 últimas preguntas, se nos acaba el tiempo y me gustaría conocer de usted como defensor de los derechos humanos y como incitador a los procesos de paz. Se ha dicho que hay que cambiar la estrategia de los abrazos y no balazos. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Comparte esta misma idea? Yo creo que es una frase que nos deja pensar mucho, que eso no nos ayuda. Y es que también esa frase no nos ha explicado el presidente, bueno, ¿en qué consiste? Yo pongo también mi frase, la paz es fruto del amor y de la misericordia, pero eso es visto desde el Evangelio, desde la iglesia. Pero una autoridad tiene que tener más elementos porque él tiene pues en las manos la ley. En cambio nosotros no, tenemos el Evangelio. Pero sí es muy importante, y lo expreso con todo el respeto hacia el presidente de la República,
que puede escuchar las víctimas, más que se sienta agredido porque si estamos o no estamos de acuerdo con esa frase, más bien es la realidad lo que hay que escuchar, las víctimas. Hay muchos muertos, hay muchos asesinatos, el crimen organizado avanza cada vez más. Ahora, si resultara efectivo el abrazos y no balazos, bueno, se tendría que ver también en los resultados. Claro. Y en cuestión de prudencia, de humildad, tendría que hablar los hechos, no tanto las críticas si no quieren que se diga lo contrario, pero que los hechos sean lo que realmente hable, diga y le exija cambiar métodos para cómo buscar la paz, cómo buscar la seguridad de nuestro país tan bañada de sangre en este momento. A raíz de estos argumentos que usted nos da para cambiar la estrategia, ¿ha intentado o ha tenido alguna especie de iniciativa para acercarse al presidente de la República, padre? No, pues solamente tengo comunicación, no constante, sino muy esporádica con Alejandro Encinas, y en realidad, pues así con todo el respeto hacia las autoridades, sí me gustaría plantearle, pero solamente lo veo difícil porque a veces si se le plantea de otra manera, no de su pensamiento, se enoja. Pero escuchar es de sabios, Sí, claro. Escuchar es prudente, escuchar es muy importante. El que no escucha, entonces nos lleva al fracaso. Pero yo invito al presidente de la República que puede escuchar muchos actores de la sociedad, pero sobre todo las víctimas. Eso es muy importante. Padre, ¿algún mensaje final que quisiera dar a nuestro auditorio de la Agencia Católica de Noticias y también a 33.3 Televisión? Nos gustaría escuchar la palabra de un pastor comprometido así con el Evangelio. Hoy más que nunca estamos invitados a ser todos y todas, hombres y mujeres, a toda la humanidad, sin distinguir religión, organización, sin distinguir denominaciones religiosas. Todos estamos invitados a ser constructores de paz, porque o construimos la paz o nos matamos a nosotros mismos. Y la construcción de la paz he visto tan agradablemente que nos lleva a encontrarnos, aunque no comulgamos con la misma fe. Incluso tengo varios amigos y amigas que no creen en Dios, que se dicen ateos. Sin embargo, ha hecho que nos encontremos como hermanos y hermanas, como personas, como seres humanos, porque es lo que se ha perdido. Se ha perdido en la visión de que somos seres humanos, somos personas, y desde la visión de Dios, pues somos hermanos, somos hijos de Dios. Pero por si alguien no cree en Dios, pues somos seres humanos, y en ese aspecto estamos, y en lo que pueda servir, aquí nosotros seguimos trabajando. Y si hay necesidad de seguir haciendo peregrinaciones, ya sea de aquí a Tuxtla o de aquí hasta México, si es necesario, lo haremos. Seguiremos caminando, porque solamente caminando, movilizándonos, podemos construir la paz. Pues Padre Marcelo Pérez Pérez, le agradecemos infinitamente este tiempo donde hemos reflexionado sobre su actividad pastoral y el estado de cosas que hay en torno a esta difícil situación en Chiapas, sobre esta orden de aprehensión que se le ha dictado y sobre todo su testimonio, su fe que nos ha compartido en estos momentos tan delicados que vive el país. Y si nos permite, estaremos al pendiente, estaremos también acompañándolos, disponiendo estos medios para que usted pueda anunciar y denunciar lo que usted quiera, pero sobre todo acompañándolo para ver los resultados de esta situación tan difícil allá en Chiapas. Muchísimas gracias a usted también y un saludo para todos los que están viendo, los que van a ver y los que están oyendo. Que Dios lo bendiga a usted también, su trabajo y su periodismo. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes, amigos de la Agencia Católica de Noticias, 33.3 Televisión. Nos veremos en otra ocasión, si Dios así quiere.